Todos los sábados, de 12 a 14 horas, La Máquina, con Ángeles Gabaldá y Pepe Conesa. Completita, hijo, que se me traba la lengua ya. A la hora de la mañana ya tengo ganas de tomarme el aperitivo o lo que sea. Ángeles, sí, porque hemos tenido unos invitados geniales y no menos genial e interesante. No genial, es interesantísimo. Bueno, geniales, especiales, espectaculares. Muy variada, la mañana muy variada. La única que no cambió eres tú. Yo nunca. No cambias. Dios me ayude. Y ahora, como tú hablas, pronuncias muy bien el catalán, vas a presentar a nuestro próximo invitado, ¿verdad? Sí, tenemos a un profesor. Lo vas a entrevistar tú porque además es amigo tuyo. Pues muchas gracias, porque es un placer hablar con él, pero no menos, también me gustará que le conozcas y puedas intercambiar alguna palabra con él y también hacerle alguna que otra pregunta. Tenemos al teléfono, La Máquina se ha ido hasta Barcelona, y tenemos al profesor de filosofía y escritor, Marcelí Reyes Vidal. Buenas tardes, don Marcelí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿La banalidad del mal? Sí. Bueno, es un tema que de hecho es eterno, aunque el término fue acuñado por Hannah Arendt, una filósofa alemana a la vez judía que había sido a la vez también alumna y amante de Heidegger, que a su vez abrazó el nazismo. Esta mujer, que estaba entonces en Estados Unidos, fue encargada de seguir en Jerusalén el juicio de Adolf Eichmann, ¿no?, que a su vez había sido secuestrado y trasladado a Israel para ser juzgado por crímenes de guerra, ¿no? Entonces ella se dio cuenta de algo que mucha gente se había dado cuenta antes, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pero no habían, pues no sé, acuñado ese término, ¿no? Explicado esa etiqueta y además hacerlo tan bien y de una manera tan evidente, ¿no? Pues Marcelí, a mí me gustaría agradecerte el que nos hayas invertido este tiempo, hayas hecho un espacio en tu agenda, porque además estos días, pues bueno, siempre tienes la agenda muy apretada. Sí, y encima hoy se me ha estropeado el coche. A lo que estábamos hablando, tendrás un buen seguro. Bueno, me temo que no. Pues te agradecemos de verdad que estés con nosotros en La Máquina y poder hablar pues con un profesor como tú de filosofía y sobre pues este tema de la banalidad del mal. Me gustaría hacer un pequeño inciso, porque hay una frase que el otro día me comentabas que me impactó muchísimo, que es hablando de las personas pues que pasan por esta vida de una forma como no irresponsable, pero sí como zombies, un poco así, que pasan de perfil, ¿no? Y decías tú, pues deseo que nunca tengan 5 minutos de racionalidad para darse cuenta que han desperdiciado su vida. Esto haciendo pues referencia cuando estén ya en sus últimos momentos de vida, por ejemplo. Sí, ¿no? Efectivamente. Bien, lo de la banalidad del mal sería una aplicación de esto en momentos concretos, ¿no? Aquello era pues no sé si queremos decir una hipérbole de algo, pero que firmemente creo en ello, ¿no? Es decir, en realidad, si la vida tiene sentido es porque uno cuestione a cada momento el lugar en que ocupa, cómo se relaciona con la gente, que juzgue sus actos, que intente estar en paz consigo mismo y con los suyos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pasar por la vida, ¿no?, sin mancharse de perfil, como dices tú, pues realmente es algo realmente triste, ¿no? Suele ser también aquella gente que nunca tiene tiempo para nada, ni para leer, ni para escribir, ni para ir al cine, ni para ir al teatro, y siempre no tiene tiempo de nada, ¿no? Y luego uno dice, bueno, pues oye, no se explica, ¿no? Y después tampoco tiene tiempo pues para pararse a analizar sobre su propia vida, ¿no? Claro, a esa gente lo de la banalidad del mal le queda lejos, aunque sea pues un ejemplo muy interesante de lo que estábamos hablando ese día, ¿no? Sí. Y también como tú bien dices, la importancia de tener ese momento de llamar por teléfono, o como tú también comentabas, pues existe hoy, hay muchos medios y entre ellos el WhatsApp, que no cuesta nada mandar un WhatsApp, hola, ¿cómo estás?, ¿no? Porque quizá mañana ya pueda ser tarde, ¿no? Poniéndonos en el extremo, pero en fin, que mientras hay vida, pues hay riesgo también, ¿no?
Sí, no, y no hace falta ponerse en el extremo, sino simplemente a veces, por la relación que tienes con alguien, y puedes intuir muy fácilmente que esa persona probablemente le está pasando algo, y a veces pues no cuesta tanto, ¿no?, levantar el teléfono, enviar un WhatsApp, de, oye, ¿cómo estás? Hace 2 días que no sé nada de ti, cuando lo acostumbrado es lo contrario, o ves con una mirada a tu hijo o a tu padre, si lo tienes, ¿no?, y con un vistazo te das cuenta que hay algo. Entonces, pues bueno, dedicar 5 minutos a esa cosa, en el fondo es una inversión, porque claro, el día en que te des cuenta que no estás contento contigo mismo y empieces a hacer balance y digas, hombre, podía haber hecho otra cosa, esa situación la podía haber arreglado, esa palabra de apoyo la tuve que dar, entonces es cuando un poco se te desmoronará todo, ¿no? Y tenemos el vicio o la mala costumbre de no escuchar cuando nos hablan. Miramos, no todo el mundo, yo generalizo ahora mismo. Generalmente el escuchar es algo que no es lo habitual. Puede ser que te estén mirando y parece que te están atendiendo, pero no te están escuchando. Sí, te oyen pero no te escuchan. Exactamente. Efectivamente, sí. Pero bien, muchas veces lo que te cuentan, lo que te dicen, es que ya parte de una premisa. Es que tampoco preguntamos lo que hay que preguntar. Tampoco nos preguntamos a nosotros mismos qué pasa, ¿no? ¿Qué nos dice el mundo? ¿Qué nos cuenta la gente? Con lo cual nuestras preguntas también son muy pobres. Y claro, la conclusión lógica es que tampoco escuchamos lo que nos dicen. Y entonces es el perfecto círculo del absurdo y de la aburrez, ¿no? Hablando tarde y mal y pronto como sea, ¿no? Sí. Y entraría aquí el tema del lenguaje, la codificación y descodificación. Es decir, no todos entendemos la misma palabra que se puede decir, el interlocutor no puede ser que la descodifique de otra forma, ¿no? Por ejemplo, hay quien le dices, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿No? Y aquí permíteme que haga un poco me lo lleve al extremo hasta la caricatura, ¿no? Hola, ¿qué tal, cómo estás? Y te pueda contestar, pues mira que tú, ¿no? No, pero ahí hay los dos extremos. Primero, la respuesta categórica a lo que tú preguntas es evidentemente sí. Y es tan así que las últimas cosas que se están haciendo a partir de los Big Data, es decir, del mundo de Internet, se basa precisamente en hacer fichas de las personas a partir de cómo hablan, cómo articulan su lenguaje, qué giros lingüísticos tienen, y también evidentemente sobre lo que dicen, pero lo que dicen ya no es tan importante, incluso para ellos, para establecer pues sus fichas personalizadas de la gente, ¿no? De tal manera es así que en el fondo hoy acabo de leer un artículo que ha salido en la revista Micromega de Italia, que está diciendo si podemos prever desastres como atentados terroristas matemáticamente, ¿no? Es decir, en función de pautas y analizando el lenguaje, no el aparente, sino el oculto. Es decir, que es evidente que todo tiene una codificación, y sobre eso, para bien y para mal, hoy día hay muchas guerras que se desarrollan en el mundo digital. ¿Por qué? Porque todo se reduce a dígitos y se reduce a algoritmos y se reduce a datos que están estructurados con códigos matemáticos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, sin darnos cuenta de eso, ahora pondré un ejemplo en sentido contrario. ¿Verdad que si cuando subimos al ascensor, que como es un espacio restringido y que bueno, pues mucha gente que necesita un espacio mínimo, pues se encuentra mal, bueno, te ves obligado a romper el hielo? La gente educada como tú, pues dice eso de buenos días, buenas tardes. Yo soy de los que habla del tiempo, pero con una autocensura. Si yo tuviera un vecino que sé que trabaja de meteorólogo, nunca le hablaría del tiempo. Es evidente. Porque me iba a contestar pues con isobaras y no sé qué y no sé cuántos. Cuando eso es un recurso que yo hago para no hablar de otra cosa y para no estar callado. Pero sé perfectamente que en la codificación no estoy hablando del tiempo, no estoy preguntando por sus niños, no estoy preguntando por su perro, no estoy preguntando por el día que hace, sino que lo que estoy haciendo es romper el hielo, porque creo que debo hacerlo sin comprometerme con nada. Es decir, no le hago ninguna pregunta trascendente. Claro, porque esto es cierto, el ejemplo que has puesto ahora del ascensor, y ahora lo estoy visualizando. Y es bien cierto que la gente, pues, o miramos hacia arriba o miramos hacia el lado, como que nos incomoda porque están evadiendo nuestro espacio, ¿no?
Sí, y eso varía según el tipo de personalidad que tengas, pero está más o menos establecido que el espacio vital, aquello que si se traspasa sin nuestro permiso puede ser leído como una agresión, es un poco como mínimo hacia donde alcance mi brazo extendido. Claro, si uno tiene un brazo corto pues será menos, y si además es tímido, pues bueno, pues igual es menos. Pero una persona normal y corriente quiere decir que entre 1 metro, 1,50 m estaría la barrera, que si no hay una autorización quien le hace cariñosa o amistosa, pues ya nos ponemos tensos. Claro, ahí en un ascensor esto se rompe, ¿y qué pasa? Pues eso que dices tú perfectamente, la mirada se te va a los lados, abajo, arriba, y para no ser maleducado dices algo que no te comprometa en nada. Entonces, buen día, si es invierno nos quejaremos del frío, y si es verano nos quejaremos del calor. Y como en pocos segundos estaremos en destino, pues ya está, hemos pasado el trance, ¿no? Y hay mucha gente que, bueno, no todo el mundo le gusta ni le es fácil hablar, ¿no? Por ejemplo, lo que decías, que tú entras y saludas, pero sí es cierto que a veces se saluda, yo saludo aunque sea un árbol, ¿no? Entro en un ascensor, no en un ascensor, en algún local o una portería, en un negocio. Y bueno, es de buena educación saludar siempre, y cuando te marchas, aunque hayas visto productos y demás, pues también hacer lo mismo, lo propio, de decir adiós, no, muchas gracias, hasta otro día. Pero ¿por qué a la gente le cuesta tanto saludar? ¿Es cuestión de timidez? ¿O de mala educación? O de muchas más cosas. Pues dinos alguna de ellas. Todas las que habéis dicho son correctas, pero también hay un factor cultural, por ejemplo, ¿no? Todos pensamos, y volvemos al ejemplo del ascensor. Imaginaos el ascensor que tenemos todos en casa. Si pones a 2 orientales, lo pasan mucho peor que nosotros, porque ellos, imaginaros que no, el contacto corporal es un tabú casi, y por eso se hacen reverencias, pero siempre mantienen una distancia, ¿no? No se tocan nunca. No se tocan nunca. Y entonces, claro, lo peor que se puede hacer es ir en plan campechano y dar unos golpes en la espalda, porque él de entrada eso pues lo lleva mal, porque es una cuestión cultural, ¿no? Pero claro, ¿por qué hacemos esto o no hacemos lo contrario? Habría una idea que es también un poco la idea de la mala educación, en el sentido no de la mala educación borde, sino de la mala educación ciudadana, ¿no? Que es decir, antes la gente se saludaba, incluso los que eran así más de sombrero, pues tocaban el sombrero, se lo sacaban, ¿no? Y había un poco una serie de códigos de que si te encuentras a alguien que baja una escalera, en función de la edad se sabía quién tenía que ceder el paso, etcétera, etcétera. Todo esto hoy día se ha perdido, ¿no? Esa urbanidad ciudadana, ¿no? Valga la redundancia, porque las dos cosas vienen de ciudad. Hoy, entre las prisas y la aceleración y el que cada uno va a lo suyo, y también el miedo al compromiso mínimo. Hoy que he tenido la avería, estaba en el parking y me decía el señor encargado: mira, yo el otro día me pasó lo mismo que tú, me quedé parado y pensé que era la batería. Pues hablando con gente que viene cada día a sacar y poner el coche, lo pedí hasta 5 personas y nadie quiso ayudarme. Curioso. Es decir, esa es la idea, ¿no? Es decir, paso de todo. Y eso también nos lleva un poco a la idea de lo de la banalidad del mal. Es decir, no es que Eichmann fuera banal porque que fue muy mal interpretado lo que decía Hannah Arendt. Es decir, él lo que hacía es, sin ninguna pasión, haciendo de burócrata, su faena que le adjudicaron era organizar trenes para transportar judíos al exterminio, y él calculaba cuánto podía meter de personal en cada tren, cuál era el mínimo de gente armada para vigilarlos, y que eso funcionara. Es más, incluso cuando había un gobierno de un país aliado que colaboraba, pues él, bueno, estaba feliz. Pero si el país no colaboraba, tampoco se enfadaba. Por ejemplo, pues Hungría mandó a todos sus judíos al exterminio y encima cobró a tanto por cabeza, mientras Bulgaria, que también estaba en la órbita nazi, en cambio se negó a hacer nada con esos ciudadanos suyos hebreos. Y bueno, pues Eichmann fue a negociar, le dijeron no, pues se fue. Es decir, él no puso ninguna pasión. Entonces es eso la banalidad del mal. Pero vamos a niveles personales. Pondré un ejemplo extremo, pero que todos hemos visto alguna vez. Alguien se suicida. Al día siguiente, ¿qué es lo que hace todo el mundo? Expulsarse las culpas. Va el profe. Sí, es verdad que suspendió, pero no fue por eso, porque a él le daba igual. Van los padres. No, nosotros no, sí, nos ha sorprendido porque era un chico muy normal y nosotros hemos sido la familia perfecta. Y así todo va bajando, cuando en realidad probablemente esa persona tenía un montón de problemas. Y es verdad que quizá, por aquello de la banalidad del mal,
¿quién le decidió en el último momento quitarse la vida? Fue precisamente porque alguien no le dio el buen día o no se lo devolvió. Y eso colmó el vaso. Pero claro, vivimos en un mundo de no te metas con nadie, no participes, no hables, no saludes, no mires, y entonces, bueno, pues todos somos un poco cómplices de entrar en esas banalidades, porque a lo mejor ese chico o esa persona, pues si alguien le hubiera saludado afectuosamente y no sé, y hubiera desayunado con él, no digo que le salvara, pero a lo mejor en aquel momento sí. Pero no, ¿qué hemos hecho todos? Nos hemos lavado las manos como Pilatos, cada uno ha ido a lo suyo, y si se lanzó una señal de alarma, pues nos hemos tapado los ojos y ¡au! Porque no queremos ver, ¿no? No queremos ver. Vivir eso que lo estamos viviendo constantemente, y parece ser que cada día más. No sé. Sí, y entonces volvemos a esa pregunta inicial y a ese comentario que tanto le gustó a Ángels, ¿no? Que es, claro, lo de Eichmann al final, lo mires como lo mires, éticamente y moralmente, pues era un criminal. Pero realmente no puso pasión, no mató a nadie, etcétera, etcétera. Pero os pondré 3 o 4 ejemplos que demuestran cómo podemos hacer mucho daño de una manera sin darnos cuenta. Y yo diría que cuando uno piensa en estas cosas sí que pues, se ve la cosa y tiene como una revelación. Y empezaré por un ejemplo que es más reciente, iré subiendo en este caso hacia atrás. Bien, cuando Václav Havel, como único y conocido disidente checoslovaco, porque entonces estaban unidos, fue llamado por el gobierno todavía en funciones comunista para negociar a ver qué iba a salir de toda aquella revuelta que había en la calle, él lo primero que dijo es, no puedo negociar porque yo no sé a quién represento, yo soy una persona normal y con muchos errores. El día que haya unos movimientos que más o menos designen a alguien y eso pueda ser valorado, yo vendré. Efectivamente, él fue, porque al cabo de un cierto tiempo pues era la persona que mucha gente sí que le dio esa confianza. Bien, pues lo primero que hizo en cuanto se estableció la primera reunión es pedir que cada día que se hiciera esa reunión se guardara un minuto de silencio. Y decía, unos porque habéis matado y habéis metido gente en la cárcel durante 40 años o más impunemente, pero otros, que se supone que éramos lo que lo sufríamos, tampoco no deberíamos tener la conciencia limpia, porque podíamos haber hecho mucho más, porque alguna vez miramos para otro lado, porque algunos se fueron al exilio, porque algunos, aunque nos quedamos, algún día pedimos una cierta piedad para mantenernos en un trabajo o para pedirnos cuando estábamos presos que no fuera tan rigurosa la cárcel. Es decir, vamos a hacer un minuto de silencio colectivo, porque nadie en este país está limpio de cualquier culpa por acción o por omisión. Y es un poco el ejemplo de la banalidad del mal. Es decir, no necesariamente tienes que ser un criminal para ser muy malo. Que es un poco la excusa que se hizo en Alemania. Es decir, no, el malo era Hitler, todos los demás o no sabíamos, cumplíamos órdenes y bla. Bueno, pues no es cierto. Sí, no porque siempre es lo que decías, ¿no? Que siempre se busca la forma de disculparnos, ¿no? Pues no lo he visto, no lo he escuchado. En lo activo, ¿no? Y en lo pasivo, pues, cuando metes la pata, la metes. Sí, claro, evidentemente. Y en el fondo yo creo que uno acaba viviendo mejor consigo mismo cuando lo reconoce, que es lo que hizo muy bien Havel, ¿no? Y claro, como eso además era muy duro, luego después también institucionalizó que al final de las reuniones la gente se abrazara por la fuerza primero, ¿no? Un poco pues para darle la otra vuelta, ¿no? Pero volvamos a otros ejemplos. Puede ser, yo me acuerdo que mi padre, que era una persona muy interesada en los temas de la Segunda Guerra Mundial, tenía muchos libros. Una vez leí un libro de un republicano español que había estado en un campo de exterminio y que había sobrevivido. Y decía algo así como, y era la primera página, es decir, nada más arrancar el libro, y decía, yo reconozco que contra lo que otros puedan pensar, que yo soy ejemplo de algo y soy un héroe, yo simplemente fui una persona que sobreviví allí porque alguien o algunos murieron en mi lugar. ¿Por qué? Porque en un determinado momento yo era un poco más fuerte y pude desarrollar un trabajo que otro no pudo. Y como no pudo, lo mataron instantáneamente. Porque a lo mejor era amigo del que repartía el pan y a mí me daba un cachito más. Porque a lo mejor en un momento dado era amigo del médico y entonces a mí, por lo que sea, pues me dio unas pastillas y a los otros no se las daba. Sí. Es decir, que en el fondo, cada una de esas pequeñas cosas que alcanzaron un bien y que quien se las hacía él hacía un bien, era a costa de que alguien recibiera, que alguien muriera en su sitio, ¿no? Y a mí eso siempre me llamó mucho la atención. Por cierto, la persona, por si alguien quiere buscar alguno de sus libros, se llamaba Mariano Constante, ¿no? Y es bastante cierto, porque el primer mandamiento de alguien que entra en un campo de exterminio, supongo que es sobrevivir a cualquier precio. Y ello supone, pues bueno, pues entre otras cosas, ser egoísta,
y tener una política personal de resistencia. Pero eso, en muchos casos, va a tener como contrapartida que van a morir otros que son más débiles que tú. Claro, es el mirar de sobrevivir y a veces se puede ser egoísta sin saberlo, ¿no? Pues Marcel·lí, yo, Marcel·lí, ahora te tengo que, no despedir. Nos encantará poder contar con tu intervención en otro día, desde luego, porque siempre se nos hace el tiempo corto. Muy bien. Y te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en La Máquina con nosotros, y agradecerte de nuevo tu intervención. Muchísimas gracias. Yo un también verdadero os agradezco placer. a vosotros y a los oyentes, y en todo caso una recomendación. Sí. Para hablar de este tema, y alguien quiera un ejemplo, que mire la lista de Schindler. Sí. En el momento en que Schindler se da cuenta que con la insignia de oro del partido nazi habría podido salvar una persona. Así es, menudo final. Pues muchísimas gracias, te mando 1.000.000 de abrazos y hasta Pues muchas siempre. gracias. Muchas gracias, Marcel·lí. Muchas Bien, gracias. hasta otra.